para todos los estudiantes que hoy nos están acompañando en este encuentro, en este último encuentro de este año, que pues ya dentro de muy poco ustedes ya van a presentar el examen. Veo varios conectados, ahorita en estos momentos están 58 estudiantes conectados. Quiero pues entonces darles la bienvenida a este encuentro, decirles que pues ahorita ya se acerca un momento muy importante para todos ustedes, que es un momento en el que ustedes deben estar tranquilos. Recuerden, yo siempre se los he dicho durante todas estas clases que hemos tenido, y es que al fin y al cabo el IFET es un examen que pues nos va a calificar o digamos que va a poner a prueba esos conocimientos que nosotros hemos adquirido a través de estos 11 años de estudio. Entonces, no es para que ustedes se preocupen, han estudiado durante 11 años, han llegado acá en un proceso académico fuerte, un proceso académico que tal vez a algunos les ha ido excelente en sus notas, tal vez otros no, pero han llegado, ¿sí? Entonces, en el momento que ustedes estén ya, pues acá, ya en 11, ya por terminar este, este paso tan importante, pues quiere decir que ustedes tienen todos los recursos y todos los saberes para poder presentar esa prueba y que les vaya muy bien, ¿sí? No les van a preguntar pues nada del otro mundo, nada que ustedes de pronto no puedan dar respuesta. Recuerden que el IFEST es también... ay, ¿no se está escuchando? ¿Me confirman, por favor? Recuerden que el IFEST también pues es un examen de mucha comprensión lectora, de mucho análisis. Por favor, me escriben en el chat si se escucha o no. De mucha comprensión del lector y mucho análisis. Y ya en la edad en la que ustedes están, en el grado en el que ustedes están, pues es un grado que ustedes han adquirido esas competencias, esas habilidades, ese análisis. Entonces no deben ustedes pues entrar como en pronto en angustia porque van a presentar esta prueba, sino no se escucha, me dicen. Déjenme, yo ya miro. Así se escucha. Bueno, entonces de pronto las personas que no me están escuchando, hay que revisar, voy a escribir de acá, revisar la conexión, revisar la conexión de las personas. Entonces tienen que estar ustedes muy tranquilos y sí, recuerden que antes de presentar la prueba dormir muy bien, ¿sí? No se pongan ahorita estos últimos días a leer mucho, no, intenten hacer lecturas donde ustedes puedan más bien ponerse a buscar de pronto, no sé, a intentar comprenderlas, pero que sean muy cortas, porque pues también ustedes entran a tensionar también el cerebro, entonces eso pues no es bueno, ¿sí? Ustedes ahorita estos días deben estar muy tranquilos y pues lo que yo les digo, ¿no? Ustedes tienen 11 años en los que han estudiado, en los que ustedes han hecho un proceso muy importante que sin duda pues en el IFES les va a ir muy bien. Entonces, bueno chicos, ya por acá inicié la grabación de ANSI. Para esta, para hoy vamos a ver la competencia de sociales y ciudadanas. Ya va a ser pues en nuestra última clase por este año. Para esta sesión, como siempre les he dicho, lo vamos a dividir en dos bloques. Un bloque que vemos, digamos, en esta primeros 40 minutos y luego vemos el segundo bloque. Son dos preguntas totalmente diferentes. La idea es poder tomar los temas o más relevantes, más importantes que evalúa el IFES, poder hacer un análisis de ellos. Para hoy vamos a ver un tema muy importante que es la estructura del gobierno y les voy a entonces acá mostrar, bueno, antes de iniciar les voy a dejar también acá en el chat el link de asistencia para que ustedes por favor lo vayan diligenciando. Cualquier inquietud, participación lo deben hacer a través del chat, ¿listo? Entonces de pronto por ahí veo unas manitos arriba, las deben hacer a través del chat porque pues los micrófonos no están habilitados. Entonces yo no les voy a poder escuchar a ustedes lo que tienen que por decirme, entonces por favor a través del chat. Bueno, ahí ya en el chat acabé de dejar el link de asistencia para que por favor lo diligencien.
Bueno, entonces, bueno chicos, entonces bienvenidos a esta clase. Hoy nosotros vamos a hablar de un tema que parece lejano, ¿sí? Que mejor dicho ustedes dirán, no, pero ¿cuándo va a pasar? Pero que es un tema que les va a ustedes afectar directamente cuando cumplan más o menos 60 años, ¿sí? Y es el tema de las pensiones. Entonces vamos a entender cómo se toman esas decisiones. Ahí es donde yo les digo que vamos a entrar un poquito, a ver un repaso muy suave de el engranaje del Estado y cómo es que se aprueban las reformas y por qué es el Congreso y no es la Corte, ¿sí? Porque el Congreso no termina siendo lo mismo que hace la Corte. Entonces ahí ustedes pueden ver nuestro objetivo, que es comprender cómo se aprueban las reformas legales en Colombia y cómo se organiza el poder político para poder responder preguntas tipo saber sobre la estructura del Estado, ¿sí? Con más seguridad. Recuerden que las preguntas pues nunca nos califican nada de memoria, conceptos, pero si ponen análisis pues nuestro conocimiento. Y si ustedes no saben cómo se estructura el Estado, pues digamos que puede ser un punto débil para nosotros. Entonces hoy vamos a hacer un breve repaso a eso. Antes de iniciar yo quiero dejarles acá unas preguntas reflexivas. Como las siguientes, ¿no? Entonces, ¿quién es la persona o quiénes deciden si vas a tener una pensión o no cuando seas mayor? ¿Sabes quién puede cambiar esa ley? Entonces, entender esto, y siempre se los recalco en todas las clases, entender estas estructuras del Estado, entender un poquito cómo funciona, no solamente nos sirve para la prueba saber, sino también es clave para nosotros mismos, para nuestro futuro, ¿sí? Entonces, ay, perdón, acá me acomodo un poquito el cabello. Entonces, esto es clave para nosotros mismos, ¿sí? O sea, más allá de la prueba, es importante que ustedes como ciudadanos sepan quiénes toman esas decisiones, ¿sí? Estas preguntas que les dejo acá, el uso compartido está en pausa, perdón. Estas preguntas que les dejo a ustedes acá son 3 preguntitas. ¿Sabes qué es una pensión? ¿Quién manda más? ¿El Congreso o la Corte Constitucional? ¿O cómo se aprueba una ley? No necesariamente ustedes necesitan saber esas respuestas ahora, si no se me asusten si de pronto dicen, no, pero yo no sé ni siquiera qué es una pensión, cuando yo llegue, mejor dicho, a ese examen voy a llegar súper embolatado, no. Estas son respuestas que no necesitan ahora, lo importante es que ustedes al final de esta clase, ustedes las van a responder con seguridad, ¿sí? Recuerden que es un repaso también, entonces no se preocupen, estas son las preguntas que yo espero que ustedes al final de la clase puedan responder. ¿Listo? Acá se las dejo para que ustedes tengan muy en cuenta cuáles son los temas principales que vamos a tratar y cuáles son los temas y conceptos que ustedes, mejor dicho, deben intentar tener en esa retentiva del día de hoy. ¿Sí? Ahora sí, yo quiero que ustedes me participen con lo siguiente y en el chat ustedes me escriban esta imagen, esta foto que les estoy mostrando, ¿qué muestra? ¿Sí? ¿Qué muestra esa foto? Vamos a ver quién está ahí piloso en el chat. ¿Qué muestra esa foto? Por ahí tengo... mmm, mmm, ¿cuántos están conectados? A ver. Casi 80. Tienen que dar alguno. El Palacio de Justicia. Palacio de Justicia. Por acá me dice Juan David Carrillo. Juan Rodríguez. Camilo Tapia. También nos dice Palacio. Alerta un símbolo. ¿Será que es el Palacio de Justicia? Andrés Tique nos dice el Palacio de Justicia. Les voy a dar una pista. Ahí vive el presidente. Laura, Alexander, Stephanie, Lucía. Muy bien, chicos. Entonces, Alex Daza. ¿Por qué esta imagen y por qué es tan importante que ustedes sepan cuál es la estructura que está ahí? En la Casa Blanca, esa es... No, pero sí, o sea, en Estados Unidos le dicen la Casa Blanca, pero nosotros acá es la Casa de Nariño, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante que ustedes la tengan en cuenta? Esta es una foto del Palacio de Nariño, que es digamos, la residencia presidencial,
Y porque es tan importante que ustedes sepan qué es esa imagen, es porque ella representa el poder ejecutivo, ¿sí? Cuando ustedes vean allá, cuando vayan a Bogotá, y uno siempre que va a Bogotá se hace esa caminata, perdón, por toda esa plazoleta, entonces uno mira acá el Congreso, ve la Casa de Nariño, entonces más allá de ustedes de que no, de que si logran ver el presidente, de que si está viendo, ya te envío de nuevo la asistencia, que si logran ver al presidente por ahí asomado en una ventana, cuando ustedes vean esa estructura, se les llega a la mente que esa estructura representa el poder ejecutivo. Yo creo que ustedes por allá o este año también pudieron haber hecho un repaso. Por allá alguna profesora de sociales les enseñó a ustedes que Colombia tiene tres ramas del poder, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esa casa representa el poder ejecutivo, que más adelante vamos a hacerle un repaso de qué es. Y bueno, y esta imagen que nos muestra. No es la misma que la otra imagen. ¿Qué nos muestra esta imagen? ¿Qué estructura es? La Corte Suprema, el Palacio de Justicia, la Casa de Nariño no, porque la Casa de Nariño nosotros ya es la anterior, la que vimos ahorita, la Plaza de Bolívar, el Palacio de Justicia. No, señores. Vamos a ver. Ustedes me están diciendo mucho que el Palacio de Justicia y no, ese no es el Palacio de Justicia. Ahorita les muestro dónde queda el Palacio de Justicia, que no es lo mismo. A ver. A ver, por acá los leo. Juan Rodríguez, a ver, un punto ahí para Juan Rodríguez que nos dice el Congreso. El Congreso, hay varias, a mí ni siquiera me aparece. Dayana, perdón, entonces tienes que revisar de pronto tu conexión. Santiago, Nitson, muy bien. El Congreso, chicos, por acá veía yo, es que se me perdió. La Corte Suprema de Justicia. Bueno, entonces esta imagen sí, chicos, nos muestra hacer con ojo porque ustedes como colombianos deben saber saber esas estructuras que son muy importantes para nuestra democracia, para nuestra patria, porque la primera pues representa el palacio, es el Palacio de Nariño y esta es el Congreso. Entonces el Congreso representa el poder legislativo, ¿sí? ¿Quiénes están en el Congreso? Todos los senadores y los representantes a la Cámara. Y por último, esta imagen. ¿Ustedes qué creen que por ahí en algún afiche dice quiénes son o que le estamos proyectando una foto de? A ver, yo por acá los leo. Ahí dice, ahí yo les dejé ahí la trampita a ustedes de la Corte, María José, muy bien, la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. Ojo porque ustedes me están, por ahí de alguien escribió, ahí está Maduro. No, nosotros acá nuestro poder es muy diferente, nuestra forma organizacional es muy diferente a la de Venezuela y no, digamos que, ay no, como dicen vulgarmente, no se puede revolver, ¿no? Entonces la Corte Suprema de Justicia, sí señores, la Corte Suprema de Justicia, chicos, representa el poder judicial. Entonces, vuelvo y digo, en estructuras para que ustedes hagan una relación, el Palacio de Nariño, que es la residencia presidencial, representa el poder ejecutivo, el Congreso representa el poder legislativo y la Corte Constitucional representa el poder judicial, ¿sí? Esas son las tres ramas de poder. Acá les voy a... Vamos a ver entonces cada una de ellas, ¿sí? ¿Qué es el poder ejecutivo, chicos? Ahí si quieren tómenle fotos, leanlo ustedes mismos, pero el poder ejecutivo es el que gobierna, ¿sí? El que propone reformas, ojo con esas palabras, es el que maneja el Estado, ¿cierto? En Colombia lo representa
el presidente. Digamos que el presidente es su máxima autoridad, pero junto a eso también lo ejerce ministros, gobernadores, alcaldes. Ellos son los que están en el poder ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Digamos que en últimas, el poder ejecutivo es la persona que maneja el tema económico, ¿cierto? La distribución económica, ejecuta las obras, ¿sí? Entonces, ustedes ahí, cuando un alcalde, un candidato a la gobernación, incluso a la presidencia, les diga a ustedes, yo cuando llegue allá a la gobernación voy a sacar una ley para que beneficie a las personas más vulnerables. Ustedes ahí de una vez van a recordar que en el Poder Ejecutivo eso no es una función de ellos. Ellos están para ejecutar las leyes, es decir, las leyes que ya nosotros tenemos, las leyes que van a crear el Congreso, simplemente ellos son los encargados de ejecutarlas, ¿sí? Y deben acobijarse todas esas leyes a nivel nacional, ¿sí? Voy a colocarles un ejemplo. Si hay una ley sobre, la ley, por ejemplo, de las corridas de toro, entonces esa ley es una ley a nivel nacional que todos debemos velar porque se respete, ¿sí? Si un alcalde sale y dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con esa ley y acá en mi municipio sí van a haber corridas de toro, pues pueden sancionarlo, ¿sí? Porque él en su poder debe ejecutar la ley, ¿sí? Le parezca, no sea de su ideología, no le guste, pero él como ciudadano, como persona que está en el poder ejecutivo, debe ejecutar la ley, ¿sí? El poder legislativo, ¿qué es? Entonces, es ese poder en el que se hacen las leyes, ¿sí? Entonces, en este poder encontramos nosotros al Senado con la Cámara de Representantes y los senadores, ¿sí? Ellos son los que aprueban, reforman, sustituyen, modifican las leyes, y ellos son los que, por ejemplo, están encargados de hacer las reformas como la reforma pensional, ¿sí? De aprobarla o rechazarla. De hacerla, no, perdón, de aprobarla o rechazarla, ¿sí? De hacerla, de pronto pues la hace, digamos, el presidente la lleva al Congreso y ellos la aprueban o la rechazan, ¿sí? Claro que ellos también, digamos que tanto los senadores como los representantes a la Cámara, ellos también pueden hacer propuestas, pero para que se sancione como ley, para que rija, pues tiene que haber una votación y todos aprobarla o rechazarla, ¿sí? Y tenemos también nosotros al Poder Judicial, que es el que hace cumplir la ley, ¿sí? Entonces vuelvo al ejemplo de las corridas de toro. Si un alcalde por allá dijo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, y yo quiero es que hayan corridas de toro, entonces entra a la Corte Suprema, le llama la atención y dice, usted no está acatando la ley, tiene unas sanciones, ¿sí? Entonces eso es lo que hace el Poder Judicial, ¿sí? Si alguna, digamos que él entra a revisar las leyes también que aprueban el Congreso, y si hay alguna ley que aprueba el Congreso y esa ley viola la Constitución, recuerden que la Constitución es como, mejor dicho, lo máximo, sobre ella no hay nada, y si hay una ley que viola algún derecho que sale en la Constitución, entonces la Corte Subconstitucional no la convierte en ley, la da de baja, ¿sí? Entonces ellos controlan que no se rompa la Constitución. Acá les puedo dar un ejemplo de, yo creo que en algún momento ustedes escucharon de que en algunas instituciones tienen un manual de convivencia, y por allá en una institución un manual de convivencia decía que los chicos no podían tener el pelo largo, ¿sí? Eso se llevó incluso a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional dijo no. Por encima de la Constitución no puede haber nada, y la Constitución tiene algo que se llama el derecho a la libre expresión, y entonces la aplicó y digamos que es permitido. ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? Porque digamos que hay algunas, y lo vimos en la clase pasada, hay algunas comunidades, por ejemplo indígenas, que para ellos tener el cabello largo es algo representativo, algo sagrado. Entonces, que si mi creencia de tener pelo largo para mí es algo sagrado, yo voy a una institución donde no me permiten tenerlo largo, pues eso viola mis derechos, ¿cierto? Obviamente de ahí de pronto se pegan algunos chicos que por moda se dejan el cabello largo, pero eso tiene muchísimo más que ver, ¿sí? Entonces por eso la Corte Constitucional da de baja ese tipo de normas, porque pasan por encima de
la constitución política. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy? ¿Sí? Así como voy a poner el ejemplo, porque a mí me gusta mucho que ustedes, colocarles de ejemplo otro tema para que ustedes lo relacionen. Así como hay en un partido de fútbol, ¿cierto? En un partido de fútbol están los jugadores, los árbitros, los técnicos, ¿sí? En el Estado también, digamos que existen muchas personas con funciones muy distintas que aseguran que perfectamente, ¿sí? Nadie manda solo, ¿sí? En un partido de fútbol no se hace lo que los jugadores dicen porque hay unas normas para que ellos jueguen, los árbitros son los encargados de mirar que esas normas se ejecuten, los técnicos son los encargados de hacer una estrategia. Acá también en Colombia pasa lo mismo, ¿sí? Entonces existen unas ramas del poder que cada una tiene una función específica, no se pueden revolver, ¿sí? No se puede... eh, ahorita, por ejemplo, con el caso del expresidente Álvaro Uribe, no, digamos, el presidente Petro no puede llegar y decir, no, yo quiero que lo dejen libre o yo quiero que le den más condena, no, porque el poder que él tiene, que representa, es muy diferente al poder judicial. Digamos que no se pueden, ¿sí? A él también le pueden abrir procesos, también pueden revisar qué está sucediendo, el Congreso también se encarga de revisar y de aprobarle las reformas, y él no manda solo este país. A eso es lo que yo voy. Entonces, hoy vamos a ver que cuando se habla, por ejemplo, de una reforma pensional, no decide ni el presidente ni la Corte, sino el Congreso, ¿sí? Y vamos a mirar por qué es el Congreso. Por acá se me fue algunas... Bueno, estaba mirando el chat de ustedes a ver qué me habían escrito. Vamos a mirar primero nosotros estos conceptos que son importantes que ustedes los tengan en cuenta. ¿Y qué es una reforma pensional? ¿Cierto? Porque ustedes van a decir, bueno, pero hoy estamos hablando de cómo el Congreso hace reformas o crea leyes, pero ¿qué es una reforma constitucional? Entonces ahí yo les dejo una explicación muy sencilla que dice que es un cambio en las reglas sobre las pensiones, es decir, es como una persona se jubila, cuántas semanas debe trabajar, cuánto debe aportar o si se unifican los fondos públicos o privados. Eso es una reforma pensional. ¿Sí? Imaginen que ustedes hoy les dicen que para pensionarse deben trabajar 1.300 semanas, ¿sí? Para poderse pensionar. Pero resulta que mañana hay una ley o se crea una nueva ley que dice que ya no son 1.300 semanas, sino 1.600, ¿sí? Eso es una reforma, ¿sí? Ya digamos que existe una ley que dice que usted tiene 1.300, pero una reforma es como hacerle un cambio a pasar a 1.600. ¿Sí? Entonces en Colombia hay un debate, incluso ahorita, hace poquito pasó ese debate muy fuerte sobre si cambiar a Colpensiones. Colpensiones, digamos que es este fondo público de pensiones, ¿sí? Y se hablaba de hacer una unificación con los fondos privados, ¿sí? O por ejemplo, de subir también la edad de jubilación. Entonces eso no lo decide el presidente, ¿sí? El presidente puede tener la intención de que las personas se pensionen a los 40 años, pero es el Congreso el que aprueba, el Congreso el que da el voto, si, cuándo se deben hacer esos cambios o qué modificaciones aprueba, ¿sí? Ahora, ¿qué es el Congreso de la República? Acá. ¿Qué es el Congreso de la República? Entonces, el Congreso de la República es el lugar donde se crean y se aprueban las leyes, lo integra la Cámara de Representantes por departamentos y el Senado por todo el país. En algún momento algún estudiante preguntaba que cuál era la diferencia entre senadores y Cámara de Representantes. La diferencia es muy sutil, ¿sí? Porque, o sea, sutil quiero decir que casi nada los diferencia. Ellos ganan lo mismo, asisten al mismo lugar, ¿cierto? Pero la diferencia está en que, por ejemplo, para votar por Cámara de Representantes se vota por departamento. Entonces acá, de acuerdo a la población, se le da unos cupos para que entren a esa Cámara. Acá en el Tolima a nosotros nos dan 6 cupos, ¿sí? Entonces nosotros los tolimenses
debemos votar por 6 representantes a la Cámara. Ojo, nosotros vamos y votamos por uno, ¿cierto? Pero de acuerdo a las votaciones, entonces al final se eligen los 6 más votados, ¿sí? Eso también entra un umbral de votación. Bueno, eso es otra, mejor dicho, después yo se los estaré explicando si tenemos la oportunidad, pero así un repaso muy suave, muy breve, es que la Cámara de Representantes los votan por departamento. Entonces nosotros acá en el Tolima elegimos 6 representantes, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque pues ellos son los que van a velar por algunos intereses muy particulares, los intereses de los tolimenses. Entonces, si hay una, por ejemplo, hay una ley que nos beneficia, pues nosotros esperamos que estén nuestros representantes votando a favor. Si hay una ley que no nos beneficia a nosotros los tolimenses, pues ellos no van a votar por esa ley, ¿no? Se supone que debe funcionar así. Para eso ellos no representan. Y ya el Senado, chicos, el Senado ya se elige a nivel nacional, ¿sí? Entonces voy a colocarles un ejemplo. Acá nosotros como Cámara de Representantes tenemos, por ejemplo, a Delcy Sasa, a Gerardo Yepes, a, Marta Alfonso, que es una representante por el Pacto Histórico. Se me escapan los otros 3, pero digamos ellos 3 tuvieron votaciones en el departamento del Tolima. Tenemos un senador como es el senador Oscar Barreto, que el senador no solamente sacó votos acá en el Tolima, sino que sacó, por ejemplo, votos en el Quindío, en Boyacá, sí, digamos que lo pueden elegir desde otros departamentos. Al ser de acá, pues es lo mismo pasa con la Cámara de Representantes, sus intereses pues van a jalar más hacia el departamento del Tolima, ¿sí? Pero de todas maneras el Senado sí digamos que puede ser votado a través de todo el país. ¿Cuál es la otra diferencia? Que es muy sutil. De pronto digamos que el Senado puede interferir en algunas decisiones internacionales, cosa que no puede hacer la Cámara de Representantes, que se maneja más en el tema nacional. Esas serían las únicas dos diferencias. ¿Cómo se eligen? Y pues alguna, digamos que alguna relación o alguna función con algún tema internacional, ¿sí? De resto, ellos dos hacen lo mismo para aprobar una ley. La ley puede pasar primero por el Senado y luego por la Cámara de Representantes, o puede pasar primero por la Cámara de Representantes y luego por el Senado, ¿sí? No existe un orden allí, pero ellos ganan lo mismo, sus funciones son muy parecidas, esas diferencias son muy pequeñas, ¿sí? Entonces, si el presidente, por ejemplo, quiere cambiar la forma en que funciona el sistema de salud, ¿sí? El primero debe mandar una propuesta de ley al Congreso, y si ellos la aprueban, pues se convierte en ley. Si no la aprueban, no pasa nada con eso, ¿sí? Entonces el Congreso es como un gran comité de decisión del país, ¿sí? Entonces ustedes eligen cada 4 años ese Congreso. Yo puedo decirles que incluso las votaciones al Congreso son más importantes que las votaciones a presidencia, ¿sí? Porque finalmente el Congreso termina siendo ese filtro por donde se votan o no algunas leyes, pasan o no en nuestro país algunas reformas. Entonces nuestro presidente puede querer hacer muchos cambios, pero si el Congreso le dice que no, no puede hacer nada. Entonces, por eso es importante votar muy bien por esas cámaras de representantes, por esos senadores, que sean personas que realmente nos representen, que sepan cuáles son las necesidades del departamento, porque ellos también pueden crear leyes que nos beneficien. Entonces, por ejemplo, no sé, una ley que diga kits tecnológicos para las zonas rurales. Entonces hay que sí o sí garantizar educación para todos. O sea, sí, es muy importante, ¿sí? Es muy importante y termina siendo incluso las elecciones a Congreso más importantes que las presidenciales, pero pues al no ser como tan vistoso, ¿cierto? Entonces la gente a veces piensa que incluso importa más votar por el presidente, pero bueno, igual chicos, o sea, tanto presidente como Congreso es importante votar, pero en temas de decisión influye más un Congreso. Por eso hablan de que si llega un presidente que tiene mucha oposición en el Congreso, pues poco va a poder hacer, porque probablemente todo lo que él proponga, el Congreso le diga que no, pero esa no debería ser la forma en la que nosotros pensamos. Una buena oposición es una oposición que le hace un control, un seguimiento,
una oposición que si hay algo que no beneficia al pueblo, pues obviamente va a decir que no, pero si hay algo que lo beneficia, debería decir que sí. Eso es una buena oposición, ¿sí? Oposición no es que porque no es de mi partido, entonces yo todo se lo voy a negar, no, porque ahí eso no estaríamos ejerciendo bien nuestro rol, nuestra función. Entonces también hay que ponerle cuidado a nosotros, a quienes elegimos y ellos que votan, que deciden por nosotros, si lo están haciendo bien o no. Bueno, para continuar, eh, ¿qué se necesita para aprobar una reforma pensional? Se necesita la mayoría de votos del Congreso, eso incluye votos de los senadores y representantes, y ni el presidente la puede imponer solo, ni la Corte Constitucional puede aprobarla. Entonces, ejemplo, digamos que hay 100 senadores. Para que el, se pueda, digamos, aprobar una reforma, tienen que votar 51 senadores, ¿sí? Más de la mitad. Hay 160 representantes a la Cámara, pues más de los 80 deben votar que sí o que no para aprobarla, ¿sí? Solo se necesita que más de la mitad de cada Cámara diga sí para que una reforma pase. Si no, si no, ¿qué? Si de pronto pues no, digamos que ganó el no por mayoría, pues no puede pasar esa reforma, ¿sí? Acá yo les voy a dar un consejo muy muy importante cuando ustedes presenten en el IFEX. Cuando ustedes les salgan preguntas sobre aprobación de ley, sobre reforma, de una vez piensen en el Congreso, ¿sí? Recuerden que el Congreso es el único ente que tiene esa función, ¿sí? De aprobar, de hacer una reforma. De una vez, ustedes piensen en el Congreso. Vamos a hacer esta dinámica. Así digamos ustedes, de pronto el IFES a veces va a intentar confundirlos y les coloca, por ejemplo, la Corte Constitucional, ¿sí? Pero recuerden que la Corte Constitucional no aprueba leyes, ¿sí? Solo las revisa para ver si respetan la Constitución. Entonces, mucho ojo. Vamos a hacer esta dinámica, es que yo acá les dejé a ustedes unas frases y lo que ustedes van a decirme es que me señalen cuál es la correcta. ¿Sí? Ustedes me escriban ahí en el chat cuál creen que es la correcta, la frase 1, 2, 3, 4, 5. Hay dos, ahí les voy a dejar una pista. Hay dos de esas frases que son correctas, ¿sí? De acuerdo a lo que acabamos de ver nosotros. Vamos a ver la primera, dice, las reformas se aprueban por votación en la Corte Constitucional. La segunda dice, el Congreso hace leyes, el presidente propone y la Corte Constitucional revisa si es constitucional. 3. El presidente puede cambiar una ley con un decreto si lo desea. 4. Para reformar las pensiones se necesita la mayoría del Congreso. Hay dos que son verdaderas y hay otras que no. Acá me dicen la segunda. Ahí ya una compañera muy bien. La segunda es correcta, es una frase correcta, dice el Congreso hace las leyes, el presidente propone y la Corte revisa si es constitucional. ¿Cuál es la otra que está bien? ¿Cuál es la siguiente que está correcta? Ya por acá nos ayudaron con la segunda. La 2 y la 4, muy bien, muy bien Luigi, Isabel, Iván Rayo, Nixon, Isabel por acá, Sebastián, Brian, Daniel, Dayana, Melissa, la 2 y la 4. Entonces la 2 y la 4 nos dice, para reformar las pensiones se necesita la mayoría del Congreso. Muy bien, ¿sí? Las otras no, de una vez están erróneas porque dicen las reformas se aprueban por votación en la Corte Constitucional. No, ya sabemos que la Corte Constitucional revisa las leyes, no las aprueba. Y el presidente puede cambiar una ley con un decreto si lo desea, no. ¿Sí? Recuerden que cuando nos digan que un alcalde, un gobernador, el presidente puede cambiar una ley con un decreto, no, no hay nada por encima de lo que ya se sancionó en el Congreso, ¿sí? De la ley. Les coloco un ejemplo, una vez por allá en el Magdalena, en un municipio,
hay una ley que dice que usted no puede colocar volumen al volumen alto, ¿cierto? Salió por allá un alcalde y dijo que que él sacaba un decreto donde en el municipio la gente podía poner música al volumen que quisiera, ¿sí? Y pues el alcalde fue sancionado porque no puede estar por encima de la ley. Si la ley dice que usted no puede poner música a todo volumen, guste o no le guste, usted debe hacer lo que dice esa ley, no puede pasar por encima de ella, ¿sí? Entonces, por dárselas de vivo, pues terminó siendo sancionado, ¿sí? Bueno, continuamos acá. Vamos a hacer este juntos. Este es un cuadro para que vamos a completar entre todos, ¿sí? Entre falso y verdadero. Entonces yo quiero que ustedes también les quede muy claro que el Congreso termina siendo ese filtro, ese semáforo del país, ¿cierto? Donde nada pasa sin que ellos lo voten, ¿sí? Por eso en el examen y en la vida, ¿sí? En general, cuando ustedes ya estén más grandes, si se hablan de cambios de ley, ustedes de una vez piensan en el Congreso, ¿sí? Eso en el examen les va a ayudar muchísimo. Piensen cuando hablan de leyes en el Congreso. Entonces, vamos a hacer esta actividad. Bueno, acá vamos a escribir, ustedes me van a ayudar a escribir si es falso o verdadero lo siguiente. Entonces acá voy a acá dejar el chat pequeñito. Ya por acá de una vez empezaron a escribir ustedes. Están muy atentos, muy bien, los felicito chicos. La segunda es falsa, primero falso. Vamos a ver. La primera dice, ¿el Congreso hace leyes? ¿Falso o verdadero? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver, a ir en orden. A los leo. La primera, estamos en la primera. ¿El Congreso hace leyes? ¿El Congreso hace leyes? ¿Es falso o verdadero? A ver, ¿es falso? No. Es verdadero, chicos, ¿sí? Recuerden que en el Congreso, por acá voy a ponerlo más chiquitico para poderlo modificar, ¿sí? Si no ven bien, entonces me dicen. Entonces, acá, para poderlo modificar, chicos, es verdadero, ¿sí? El Congreso hace las leyes, ¿sí? Esa es una función legislativa. Recuerden que el Congreso hace parte de la rama legislativa, y legislativa quiere decir todo lo de las leyes. Las crean, las reforman, las modifican, las eliminan, ¿sí? Eso lo hace el Congreso. ¿El presidente puede aprobar leyes solo? ¿Falso o verdadero? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Puede aprobar una ley solo el presidente? Voy a enviarles de nuevo por acá la asistencia que me lo pidieron. Uy, por acá yo veo esas respuestas de ustedes. Falso, falso, muy bien. Por acá alguno me respondió todo de una vez. Vamos a buscarlo de nuevo. Que se me... William. Ay, se me fue. Verdadero, falso, falso. Entonces, falso, ¿sí? La segunda es falso. ¿Por qué? Porque el presidente solo propone. Mire que yo incluso ahí les dejé al lado la chivita. El presidente solamente propone, pero no aprueba. La Corte Constitucional aprueba reformas. Falso, eso ya ahorita nosotros lo vimos. Solamente se encarga de revisar si respetan la Constitución. Si respetan la Constitución, la ley pasa. Así ellos no estén de acuerdo, así ellos piensen diferente, la ley pasa. Se necesita mayoría en el Congreso para aprobar una ley. Verdadero, ¿sí? Porque es el procedimiento regular. Recuerden que para aprobar una ley, entonces necesitan, si de pronto, digamos, tenemos un ejemplo, digamos que en la Cámara, en el Senado, son 100 senadores, pero ustedes yo creo que han escuchado en las noticias que dicen que hay senadores que no van a trabajar, ¿sí? Que no aparecen. Entonces, si los senadores no van y votan, pues no se puede pasar una ley, ¿sí? Así digamos en el recinto solamente hayan 80, sí o sí necesitan para aprobar la ley que voten 51. Y si de pronto, digamos, yo soy senadora, ¿cierto? Y yo quiero que pase la ley, pero el día en que iban a votar yo no fui, pues mi voto se perdió, ¿sí? Porque sí o sí, estén o no estén todos los 100,
se necesita 51 votos. Por eso es que Andy a veces salen y denuncian eso, ¿sí? De por qué los senadores no van, a las personas a Cámara de Representantes no van a trabajar. El voto de ellos es muy importante, si ellos no votan se pierde, ¿sí? Entonces puede haber una muy buena propuesta, pero si no, ay chicos, no vayan a empezar a molestar por acá, por favor. Sin faltarse el respeto ni nada, acá nosotros no estamos discutiendo porque estas cosas no se discuten, es como es, ¿sí? Nosotros acá estamos es mirando cómo funciona un poco el Estado. Entonces, vuelvo y les digo, para poder votar tiene que votar la mayoría. Entonces, si estén o no estén, tiene que estar la mayoría, chicos, ¿listo? Continuamos por acá, voy a subir, a volverles a proyectar. Ay. Entonces acá le pueden, si quieren, tomar pantallazo, si quieren pueden escribirlo ahí un momentico, yo los dejo a ustedes. Y esto es una estrategia para el IFET, ¿sí? Cuando una pregunta a ustedes les hable sobre instituciones como corte, congreso, presidente, ¿cierto? Ustedes deben ubicarse en cuál es la función principal de ellos. Entonces el congreso hace leyes, la corte revisa las leyes y el presidente propone y ejecuta la norma, ¿sí? Entonces ahí para que lo tengan muy en cuenta de una vez, ustedes lo cierran. Y obviamente acá ustedes miran hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, presidente, alcalde, gobernadores, que son los que hacen parte de esa ley ejecutiva, ¿sí? El Congreso, los senadores, la Cámara de Representantes. Entonces, aprender quién aprueba qué, ¿cierto? Es como nosotros entender quién tiene la llave, ¿sí? Y no es dejarnos llevar de pronto a veces de las noticias, no, es que mire, el gobernador no quiere hacer nada por el Tolima o no lo coloquemos acá de ejemplo en nuestro departamento, digamos que no, que el gobernador de Chocó no radica una ley para mirar cómo beneficia a la comunidad, o mire, ese presidente no hace nada por su país, pero si entonces tenemos un Congreso que no está trabajando, ¿sí? No podemos hacer nada. Si nosotros peleamos que la reforma, y vamos y le peleamos al alcalde y le decimos, alcalde, ¿usted por qué está de acuerdo con la reforma pensional? Pero el alcalde no está en sus manos, y entonces entender quién tiene la llave en una democracia, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? La llave de las reformas la tiene el Congreso. Entonces, para que una reforma salga o no, depende netamente del Congreso, no del presidente ni de los jueces, ¿sí? Vamos a hacer ahora este cuadro nosotros acá juntos también. Ahí se fue por acá, ¿dónde está? Vamos a ver, ustedes con la ayuda de ustedes me van a colaborar. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces acá ustedes van a ayudarme a completar esta tabla, ¿sí? Bueno, entonces en la tabla nos sale lo siguiente: órgano del Estado, Congreso, Presidencia y Corte Constitucional. Función principal, que ya ahorita yo se las di, que la vimos ahorita, y un ejemplo concreto. Entonces voy a iniciar, voy a darles el ejemplo yo. La función principal del Congreso: hacer leyes. Esa es su función principal. Un ejemplo concreto, como lo estamos viendo ahorita en clase: aprobar o rechazar una reforma. Acá me fue, reforma. ¿Cuál es la función principal de un presidente? Hacer leyes. Por acá me escribió muy bien. ¿Cuál es la función principal de un presidente? Eso ahorita lo vimos. Muy bien, Jefferson Martínez. Muy bien a Valeria. Juan Rodríguez, presidente propone las leyes. Ajá. Camila Áviles, propone y ejecuta. Luigi, Mariana. Muy bien, chicos. Ustedes, mejor dicho, ya se volvieron unos expertos en las ramas del poder. Entonces, un presidente ejecuta,
porque recuerden que ellos deben ejecutar la ley, ejecuta, ¿sí? Y como ustedes lo dicen, ejecuta y propone, ¿sí? ¿Qué ejemplo ustedes me pueden dar de eso? ¿Qué propuestas puede poner un presidente? A ver, si ustedes más adelante son presidentes, ¿qué propuestas ustedes colocarían? Ejemplo, muy bien, por ejemplo, Lucía nos dice, y eso pasó en el mandato de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe propuso una reelección, si que hubiera sido su tercera reelección, y resulta que en el Congreso se hundió, ¿sí? No pudo pasar eso. Yo les pongo ahí como tareita a que investiguen ese momento, porque fue un momento muy histórico, que de hecho el Senado sí logra aprobar la tercera reelección del presidente, del entonces presidente Álvaro Uribe, y resulta que se cae esa ley, se cae esa norma, porque dentro de la aprobación de una ley también existen unos paso a paso, ¿cierto? Entonces, entre los paso a paso estaba hacer publicación, la transparencia con la que se hace una aprobación de ley, y resulta que la persona que estaba encargada de hacer la publicación de ese proceso no lo hizo, y por eso fue que se hundió, porque de hecho en el Congreso sí se votó a que se hiciera una reelección, ¿sí? Eso, mejor dicho, eso fue una sección extraordinaria, eso fue como, mejor dicho, creo que el último día en el que el Senado sesionaba, como, mejor dicho, eso fue como a la 1 de la mañana, mejor dicho, chicos, eso fue muy de reacción solamente para los alcaldes, también puede pasar. Y al final se hundió porque en el proceso, en el debido proceso, no se hizo, ¿sí? Pero no se hundió ni siquiera por votos. La consulta popular, entonces, estos son buenos ejemplos, ¿sí? Entonces puede presentar una ley, ¿sí? Pues acá lo vamos a escribir. Presentar una propuesta de ley para la reelección. Propuesta de ley para la reelección. Ay, esperen que es que se me va por acá este. Bueno, chicos, estoy viendo por acá a ustedes una. Ay, se me perdió acá la diapositiva. Ya. Para la reelección. Bueno, vamos con la última. Entonces, en la última, ¿cuál es la función principal de la Corte Constitucional? Ahí en el chat los quiero ver. Revisar decisiones judiciales, muy bien. Garantizar que las leyes y actos del... Ay, se me fue la que estaba leyendo por acá. Que las leyes, muy bien. Camila Ávila, Áviles, María José, Lucía, Luigi, Isabel, en general las leyes, Andrés Tique. Entonces, muy bien, revisar si las leyes violan o no la Constitución. Entonces esa sería la... Ay, no, vaya. Revisar si las leyes violan la Constitución. ¿Y cuál es el ejemplo? Un ejemplo de eso, ¿sí? Un ejemplo concreto, declarar una ley inconstitucional, ¿sí? Ese sería. Ahí yo les dejo a ustedes el ejemplo de la persona que de pronto se quejó, pasó una queja a la corte por que en algunos colegios no permitían el pelo largo, ¿sí? Mirar que no incumplan las leyes que aprueban el Congreso. Entonces ellos miran, mejor dicho, con lupa que esa normativa no viole
los derechos fundamentales, y eso va a un estudio muy grande y muy fuerte. Por ejemplo, cuando aprobaron acá el tema de algunas de las semanas para el aborto, ¿cierto? Que es un tema muy, muy discutido y muy fuerte en nuestro país. Cuando pasó a la Corte Suprema, pues ellos tienen que hacer un estudio no solamente de la Constitución, sino también un estudio con la ciencia, ¿cierto? Para verificar que no se esté violando ningún derecho, porque pues las personas que estaban en contra decían que se violaba el derecho a la vida, ¿sí? Pero pues digamos que entran unos conceptos a decir cuándo, en qué momento se concibe vida, sí, eso es una discusión muy grande, ¿sí? Siempre ha generado que algunas personas estén o no de acuerdo, pero lo que sí es que ellos se encargan, garantizan que sea la decisión que sea, tenga un respaldo de conceptos, de leyes, de ciencia, para que eso no vaya de pronto a violar derechos fundamentales. Bueno, vamos a continuar por acá. Dios mío, nos pasa el tiempo muy rápido acá. Bueno, entonces recuerden ustedes que el Congreso, que está conformado por Senado y Cámara de Representantes, es como el taller, ¿sí? Donde se fabrican todas las leyes de nuestro país. Si el país quiere cambiar una norma, si nosotros como ciudadanos queremos cambiar una norma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cómo se entregan las pensiones, pues esta reforma debe pasar por votación y ellos allá la aprueban. Nosotros como ciudadanos también podemos buscar la aprobación de una ley para que el Congreso la vote. Creo que nosotros recogemos como, creo que el 5% de firmas de acuerdo a la población existente. Todas las firmas se llevan con la propuesta. Bueno, eso tienen también nosotros como ciudadanos, incluso podemos proponer una ley, ¿no? Pero eso también tiene un paso a paso que es un poco más complejo. Presidencia, pues no puede aprobar leyes, ¿cierto? El presidente no puede decir si está o no de acuerdo, pero sí puede proponerlas. Entonces, por eso es que es tan importante elegir una persona que de verdad nos represente, porque él sí puede decir, venga, me parece que el sistema de salud no se está ejecutando bien, hagamos una ley para que se reforme la salud, ¿sí? Entonces, es además de quien se encarga de poner en marcha lo que el Congreso aprueba. Entonces, si el Congreso aprobó, por ejemplo, la reforma pensional, que la aprobó, pues él pone en marcha que se ejecute, ¿cierto? Que se dé. La Corte Constitucional no crea ni aprueba esto las leyes, pero pues su trabajo es revisar con lupa, ¿cierto? Lo que está aprobado, que se respete por la Constitución. Y si una ley es injusta o esa ley termina violando los derechos, pues la pueden tumbar, ¿sí? Por más aceptación que tenga. Si pasa, si por ejemplo la pena de muerte, entonces una ley para la aprobación de muerte, pero resulta que la pena de muerte pasa a uno de los derechos fundamentales, que si es el derecho a la vida, pues no pueden aprobarla, ¿sí? Y, y digamos que se cae. Entonces, cada rama del poder, chicos, tiene un rol distinto, es importante nosotros, eso garantiza la democracia, que no se combinen, que el presidente no tenga decisión sobre el Congreso, ¿cierto? Que el Congreso sea tan grande, o sea, votar, digamos, más de 100 personas para que pase una ley, nutre la democracia, ¿sí? Hace que pues varias se tenga que tener unos fundamentos fuertes para aceptarla o no. Eh, y lo mismo con tener también una rama del poder que revise que no se violen ninguna leyes a través de las normas, a través de la Constitución. Entonces cada rama, cada poder tiene un rol distinto, y saber qué hace cada rama pues es muy importante, muy clave. Bueno, acá por falta de tiempo vamos a pasar esta, y acá sí, vamos a hacer unas preguntas muy rápidas para que ustedes me colaboren con esas preguntas, ¿sí? Muy, muy, muy rápido, porque el tiempo se nos pasa volando. Entonces, la primera pregunta dice, ¿quién, quién aprueba una reforma legal? Ustedes ahí en el chat me van a colocar solamente A, B, C o D. ¿Quién aprueba una reforma legal? Yo les miro por acá el chat, la C. Muy bien, chicos, el Congreso. Vamos a ir con la siguiente pregunta.
¿Cuál es la función principal del Congreso? ¿Sí? ¿Cuál es la función principal del Congreso? Ojo, ya pasamos la pregunta. Ay, ahí me estaban dejando la B. La respuesta correcta es la B. Crear. Recuerden que revisar se encarga la Corte Constitucional. ¿Qué poder representa la Corte Constitucional? ¿El poder ejecutivo, legislativo, judicial o electoral? ¿Cuál? A ver. Oh, porque me están escribiendo la C, no. La B, chicos. ¿Sí? Perdón, B, la C. Estaba acá leyéndolo así, la C. Recuerden que la Corte Constitucional representa el poder judicial, presidencia, alcaldes, gobernadores, poder ejecutivo, Congreso, poder legislativo y toda la Corte Constitucional, todo el tema, digamos, de que tenga que ver con lo jurídico, pues pertenece al poder judicial. Mariana, muy bien, chicos. Vamos a responder entonces esta pregunta, que es una pregunta del IFETS, y dice lo siguiente. El presidente de la República de Colombia quiere reformar las leyes que regulan el sistema de pensiones. Para lograr esta reforma, su propuesta debe ser aprobada por A, el voto unánime de la Corte Constitucional, B, la totalidad de miembros de la Cámara de Representantes, C, la mayoría de la rama judicial del Poder Público, o D, la mayoría de miembros del Congreso de la República. Esta pregunta parece muy sencilla, pero tiene unos distractores muy fuertes. La mayoría de ustedes dicen que es la D. Vamos a revisar opción por opción. La opción A nos dice que el voto unánime de la Corte Constitucional suena elegante, suena la respuesta, mejor dicho, muy bonita, pero recordemos que la Corte no aprueba leyes, entonces su función como es revisar la ley y aprobar lo que respete la Constitución, entonces esa no puede ser. La opción B dice la totalidad de miembros de la Cámara de Representantes. Esa opción nos puede hacer dudar porque uno dice la Cámara de Representantes tiene el poder legislativo y no, recuerden que nadie pide que el 100% de la Cámara de Representantes pueda aprobar una ley. Sí, la decisión se toma por mayorías, pero no tienen que votar el 100%. Con eso yo les he explicado a ustedes. Si son 100 senadores o 100 representantes, con que voten 51, ¿sí? Que la mitad más uno vote y esté de acuerdo, pasa la ley. Pero no tienen que ser los 100, ¿sí? Entonces, eso también es importante. ¿Se acuerdan que yo cada clase les doy algunas palabras que suenan muy bonitas, pero que son distractores? Entonces, las palabras distractores, totalidad, unanimidad, todos, siempre, nunca. Cuando una respuesta tenga alguna de esas palabras, duden, sospechen, ¿sí? Sospechen porque nada en el tema y sobre todo en el tema social, nada es nunca, ni siempre, ni de todos, ni en la totalidad, ni en la unanimidad, ¿sí? Entonces cuando vean palabras así, sospechen. En este caso, todos sabemos que para que se apruebe una ley tiene que haber una votación donde gane mayorías, pero no la totalidad. No tienen que votar los 100 que sí. La opción C nos dice la mayoría de la rama judicial del poder público. Ojo con esa palabra de la mayoría, ¿no? Y ¿quién es, quién es la rama judicial? Recordemos que la rama judicial son los jueces, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, y ellos no hacen leyes. Entonces la rama judicial no tiene ese poder. Y la opción D que ustedes por ahí me escribieron, muy juiciosos, y los felicito, los miembros la mayoría de los miembros del Congreso, sí es la opción correcta, porque recuerden que tanto el Congreso, que está conformado por Cámara y Senado, son los encargados de aprobar reformas legales como la pensional. ¿Listo? Por acá, mientras antes de pasar al bloque 2,
Bueno, vamos a continuar. Recuerden que en el chat solamente es para que ustedes, por favor, escriban cerca de la clase. ¿Listo? Ya ahorita termina la clase, ustedes van, se reúnen con sus compañeros, hablan, dialogan, mejor dicho. Pero ahorita pongámonos muy, muy serios porque ustedes ya pronto van a presentar la prueba, chicos. Entonces es importante que ustedes tengan muy en cuenta estos conceptos y estas clases para que lleguen con más seguridad. ¿Listo? Bueno, en el bloque 2 entonces vamos a leer noticias y vamos a saber que la noticia no solamente es para saber lo que pasa, sino que también para entender qué nos está queriendo destacar, ¿sí? Ya les voy a decir por qué ese objetivo. Antes de iniciar con nuestro objetivo, yo quiero que ustedes vean esta clase, esta imagen, ¿sí? Nosotros en este segundo bloque, que ya nos quedan 20 minuticos nomás, vamos a analizar una noticia real, una noticia que en serio sí pasó, que ocurrió acá en Colombia, en un lugar donde nosotros, yo creo que la mayoría hemos escuchado, hemos visto noticias, o por lo menos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida, que es el Parque Tayrona, ¿sí? Lo interesante no es solamente lo que pasó, lo que nos quiere decir la noticia, sino cómo se cuenta. Entonces vamos a entenderla con una mirada crítica, ¿no? Acá vamos a poner en desarrollo ese pensamiento crítico. Bueno, chicos, ojo porque ya estamos terminando acá nuestra sesión y ustedes acá deben estar, mejor dicho, muy pilosos, ¿listo? Recuerden que este tipo de textos, que son como las noticias que les aparecen en las pruebas a ver, esto que miran ellos. Y yo le bajo acá por aquí, listo. Van a ver que ustedes tengan esa capacidad de reconocer cuál es el tema más importante que ellos están colocando, ¿sí? Y eso no se entrena ni se adivina, ¿sí? Eso ustedes tienen que ponerlo en práctica con diferentes textos que, por ejemplo, hemos visto durante las clases para lograr tener ese análisis de ustedes destacar de toda una noticia, por ejemplo, de una página, lograr destacar o lograr tener la información más importante, ¿sí? Bueno, acá yo les dejo esta imagen, me confirman si la están viendo, por favor, es que acá me dice que el compartido está en pausa, entonces por favor me confirman que sí estén viendo la imagen. Frente ahorita al objetivo que yo les decía a ustedes, que leer una noticia no solamente es para saber qué pasa, sino también para entender lo que nos están queriendo decir. Quiere decir, chicos, que nosotros, digamos, cuando vemos o hablamos sobre una noticia, ¿cierto? Una noticia que puede hablar de muchas cosas, de política, de naturaleza, de economía, de cultura, ¿sí? Pero hay una sola idea que en esa noticia se repite más que las demás y que intentan explicar con más fuerza, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros debemos encontrar en un texto, por ejemplo, informativo, para poder responder bien. Esa primera imagen que yo les muestro, que ustedes me dicen por acá que sí la ven, profe, yo la veo en pausa. Vamos a ver. Listo, ahí me confirman si ya la ven. Entonces, esta es uno de los lugares más visitados, chicos, más biodiversos del país, biodiversos porque allí se encuentran especies que no se encuentran en otro lugar, ¿cierto? Este lugar está ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta y como les decía, ese lugar es un hogar único para muchas especies, únicas, para animales es únicos. Las playas del Parque Tayrona son playas protegidas. Allí también están muchas comunidades, muchos indígenas que consideran que este lugar es un lugar muy sagrado. Entonces, este lugar está dentro de los lugares protegidos. Ahora yo acá les muestro a ustedes un mapa de los parques nacionales de Colombia, ¿sí? Ustedes pueden ver eso, esas manchitas verdes que se ven durante todo el mapa de Colombia, son los parques nacionales. Colombia tiene más de 50 parques nacionales naturales, ¿sí? Quiere decir que son zonas protegidas por ley, porque tienen ecosistemas que tal vez no se encuentren en otros países.
Y pues cuidarlos no solamente es la responsabilidad del gobierno, sino es la responsabilidad de todos nosotros. Entonces yo creo que ustedes han escuchado cuando dicen que si vamos a algún lugar de estos, nosotros tenemos que no podemos, por ejemplo, entrar a la laguna. Hoy, por ejemplo, salió una noticia que está muy viral de un perro que se mete a cazar en una, creo que es en el lago de Sumapaz, en el páramo de Sumapaz, y pues eso está muy mal porque son ecosistemas muy frágiles, quiere decir que cualquier cambio puede dañar muchísimo ese ambiente, entonces nosotros debemos protegerlo. Por ejemplo, Caño Cristales. Mucha gente le parece muy lindo, pero allá hay unas restricciones, es que por ejemplo si yo uso una crema de bloqueador solar, yo no me puedo meter al agua porque esos químicos pueden dañar el agua, pueden dañar el ecosistema, ¿sí? No se pueden meter las personas allí. Entonces esos cuidados pues no solamente es del gobierno, claro, el gobierno coloca y dice, bueno, estos lugares se pueden ir en tales fechas, con tales cuidados, pero pues en última somos nosotros los ciudadanos los que nos encargamos de, cuando vayamos, de verdad protegerlos. Y acá les muestro a ustedes una noticia, unas noticias, mejor dicho, eh, donde está pues como el conflicto de que se quiere construir un hotel dentro del Parque Tayrona, ¿cierto? Pero pues eso quiere, sí o sí, implica que tienen que talar árboles y como yo les decía, en el Parque Tayrona pues hay un ecosistema que está en peligro porque es muy frágil y pues ya entrar usted a construir un hotel pues eso es peor, ¿cierto? Entonces la noticia nos habla de estos de estas decisiones y pues nosotros vamos a enfocarnos en ella. Bueno, como ya casi se nos está acabando el tiempo, yo acá les había puesto una pregunta: ¿conocen alguna noticia donde una construcción haya generado un conflicto ambiental? ¿Sabes qué es una licencia ambiental y quién la otorga? Y este es el texto que vamos a trabajar el día de hoy. Luego de que la autoridad nacional a cargo de las licencias ambientales autorizara la construcción de un hotel ecoturístico dentro del Parque Tayrona, territorio ancestral indígena, el ministro de Ambiente puso en duda la viabilidad de esa obra. De acuerdo con el ministro, la licencia no es viable porque permite talar una porción de bosque seco, ecosistema que está casi extinto en Colombia. Cuando ustedes lean una noticia como esta, piensen, a ellos les escribo, piensen como un detective, ¿no? Entonces pregúntense, ¿qué es lo que el autor eh, quiere que te llame más la atención? ¿Qué parece como detalle y como problema principal? ¿Sí? Cuando ustedes siempre vean en el IPES ese tipo de textos, piensen mucho en eso, ¿sí? Piensen, ¿qué es lo que el autor quiere decirme con esto? Bueno, a esta pregunta, ¿qué es una licencia ambiental? Yo les doy así rápido como el concepto para que lo tengan en cuenta. Una licencia ambiental, chicos, es un permiso oficial que solamente da el Estado a través de el ANLA, que es una autoridad nacional de licencias ambientales, así son las siglas, ANLA, y ellos dan ese permiso para poder realizar una obra que afecte un ambiente, ¿sí? Sin ese permiso, una empresa pues no puede legalmente entrar a construir las zonas sensibles. ¿Por qué es importante este permiso? Porque ellos entran a revisar. Entonces, por ejemplo, por más de que no se quiera impactar la zona, pues siempre tiene que haber tala, los movimientos de la construcción, los ruidos, entonces ellos entran a verificar que sea lo más mínimo posible, que para poder otorgar eso, entonces usted, pues por ejemplo, si pasa un permiso y en el permiso dicen que usted tiene que talar más de 200 árboles, pues en ANLA dice, no, espere, usted va a cambiar totalmente ese ecosistema y no le dan el permiso, ¿sí? Mm, Vamos a ver de una vez la pregunta del IFEX. Bueno, la pregunta del IFEX, chicos, entonces dice lo siguiente.
Un periódico colombiano publicó la siguiente noticia: luego de que la autoridad nacional a cargo de las licencias ambientales autorizara la construcción de un hotel ecoturístico dentro del Parque Tayrona, territorio ancestral indígena, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible puso en duda la viabilidad de esta obra. De acuerdo con el ministro, la licencia que tiene ese hotel no es viable porque permite talar una porción de bosque seco, ecosistema que está casi extinto en Colombia. En esta noticia el narrador está dándole un mayor énfasis a el efecto político del proyecto porque registra la reacción del gobierno nacional, b, el riesgo que corren los recursos de un parque nacional debido a la licencia ambiental, c, la restricción económica del proyecto hotelero, pues habla de su viabilidad, de la construcción de un hotel ecoturístico en un territorio ancestral indígena. Entonces ustedes ahí en el chat me van dejando la B, la B, la B, la B, la B. Vamos a ver una por una las respuestas. Entonces, la opción A, pues la descartamos, ¿cierto? El efecto político del proyecto porque registra la reacción del gobierno nacional, porque esta no es la respuesta, porque aunque aparece el ministro que pertenece al gobierno nacional, no se está debatiendo una pelea política, ¿sí? No se está diciendo que es que el ministro pertenece eh, mm, a tal, no sé, partido o tiene tal intención, ni es una decisión gubernamental, ¿sí? Entonces el foco pues está más en lo que pasaría con el parque si se hace la construcción. La respuesta C, perdón, también es incorrecta, dice la restricción económica del proyecto hotelero, pues habla de su viabilidad. Acá hay una trampa del vocabulario, ¿sí? Yo siempre les he dicho que hay unas respuestas que me parecen muy bonitas, muy bien sustentadas, ¿sí? Pero la palabra viabilidad, pues no se refiere a lo económico, sino a lo ambiental, ¿sí? Si es viable o no hacer una obra que pone un ecosistema en peligro. Entonces hay que tener cuidado porque sí, claro, en el texto dice viabilidad, pero para el texto la viabilidad está de acuerdo y está relacionada con el entorno, con la naturaleza, no sobre si van a tener recursos económicos o no. Y la respuesta de, ¿sí? La construcción de un hotel ecoturístico en un territorio ancestral indígena, pues tampoco es la respuesta, porque aunque en el texto sí mencionan un territorio indígena, ese no es el centro del conflicto, ¿sí? Entonces aparece como contexto, no como parte del desarrollo del texto, ¿sí? Entonces, mi consejo acá en este tipo de preguntas, chicos, perdón, es que cuando dos ideas sí aparecen en un texto, identifiquen cuál está más desarrollada o cuál está más repetida y pues esa suele ser la idea central. Entonces en esa con Descartes la respuesta correcta, y como ustedes la pusieron muchos en el chat, acá estoy viendo, es la respuesta B, ¿sí? Porque el texto sí menciona varias veces el bosque seco y su posible destrucción, la tala y la extinción del ecosistema son el problema central del texto, ¿cierto? Incluso el ministro rechaza el proyecto por motivos ambientales, no por lo político, ni siquiera por lo económico. Vamos a ver acá. Les voy a proyectar a ustedes acá algunas imágenes sobre, sobre lo que nos habla el texto. Entonces en esta primera imagen ustedes ven un bosque seco. Espérenme un segundito acá, cierro me sale mucho chat de ustedes. Chicos, si ustedes siguen a través de chat molestando, voy a tenerlos que bloquear a algunos de ustedes para que pues no puedan entrar. Mañana va a ser la última clase, ¿sí? Entonces, por favor, les pido que el chat lo usen solamente para el tema que estamos tratando, ¿sí? Porque pues si yo los bloqueo mañana, muy posiblemente no van a poder entrar. Entonces, es mi última advertencia, ya yo no les voy a advertir más, sino que a la persona que yo vea en el chat pues escribiendo temas que no están relacionados con nuestra clase, pues la voy a bloquear, ¿listo? Bueno, chicos, entonces acá yo les estoy proyectando una imagen que es de un bosque seco tropical. Ustedes yo creo que han escuchado este tipo
de bosques, es un tipo de bosque donde llueve muy poco, ¿sí? Y los árboles pues pierden mucho sus hojas para poder ahorrar agua, ¿sí? Yo creo que a veces es cuando uno viaja, incluso se ve mucho acá en el Tolima, unas zonas donde esos árboles se ven secos, no es que sean secos, sino que hacen parte de este tipo de bosques, ¿sí? Entonces este bosque, como cualquier otro, pues es un hogar de muchas especies, eh, pero pues casi no hay en Colombia, ¿sí? No es que sea un bosque que nosotros veamos mucho. Acá solamente queda el 8% de bosque tropical seco que había originalmente, está en peligro de extinción. Algunas zonas donde podemos encontrar este bosque pues son, por ejemplo, el norte de Bolívar, sur de Magdalena, norte de Cesar, ¿cierto? ¿Cuáles son las amenazas que tienen este bosque y por qué se ha acabado tanto? Uno, porque pues hay un turismo que está muy mal manejado, ¿sí? Gente que llega a dañar el bosque para hacer hoteles, para hacer carreteras. La ganadería también ha dañado mucho este bosque, la urbanización sin control, entonces empiezan a crecer estas ciudades, estos municipios y van dañando estos ecosistemas, ¿sí? Los parques nacionales, entonces yo acá les muestro. Un parque nacional pues es un territorio, como yo ahorita les decía, incluso con el texto, un territorio que está protegido por el Estado, porque pues la idea es conservar los animales, las plantas, los paisajes únicos que hay allí. Entonces uno de los ejemplos que yo les daba a ustedes con el parque natural pues está el Tayrona, la Sierra Nevada de Santa Marta, está por ejemplo en el Amazonas también hay otro parque protegido, y construir sobre estos terrenos pues es muy delicado, ¿cierto? Porque pone en riesgo lo que ya el Estado está intentando proteger porque es único, ¿sí? En el texto, según lo que nos mostraban, pues el hotel quiere construir en un área que está protegida y pues eso entra entre un debate muy fuerte, ¿sí? Como yo les decía ahorita y les puse de ejemplo que es una licencia ambiental, pues es un permiso oficial, ¿sí? Que se da solamente para que algunos proyectos puedan operar sin causar un gran daño ambiental, que el daño sea muy mínimo, porque siempre van a haber daños, pero que sea lo más mínimo. ¿Y qué pasa? Que ¿cuál es el riesgo con esto? Si la licencia pues no se da con unos criterios estrictos, ¿cierto? Entonces eso permite que la persona que vaya a construir sobre un terreno pues lo haga destruyéndolo en vez de protegerlo, ¿sí? Un ejemplo es aquí, acá en el texto que acabamos de leer en la noticia, donde se dio una licencia para poder talar parte de un ecosistema que ya está casi extinto, como es el bosque seco, y pues eso es lo que el ministro está cuestionando, ¿no? Lo que invita como a reflexionar. Entonces, miren cómo estos tres conceptos ambientales, sí, claves, aparecen en esta noticia: el bosque seco, el parque nacional, la licencia ambiental, y todos se cruzan para tomar una sola decisión. Entonces, por eso es importante que ustedes cuando lean este tipo de textos no los lean simplemente por encima, sino que entren a mirar qué valores están en juego, qué es lo que intentan decirnos el autor, qué es lo que él intenta proteger, ¿cierto? Bueno, chicos, acá mientras tanto, yo les voy a colocar en el chat a ustedes la asistencia para que por favor la vayan diligenciando, porque ya nos quedan 6 minutos de clase. Y por acá vamos a mirar. mm, Acá les dejo proyectado a ustedes también este consejo, que entre lo que más se repite, lo que más se dice, es lo que tal vez la idea central que nos quieren hacer ver de algún texto, ¿sí? Vamos a buscar. Bueno, busquemos entonces en la pregunta. Vamos a mirar uno por una algunas palabras que yo acá se las subrayé. Acá está.
algunas palabras que nos llevan a la respuesta, ¿sí? Acá están subrayadas, pero ese ejercicio lo deben hacer ustedes cuando lean un texto. Obviamente en el IFES ustedes no pueden marcar el cuadernillo, no pueden tacharlo, pero al momento de leerlo vayan ustedes memorizando cuáles son las palabras como más importantes, ¿sí? Acá cuando nos hablan acerca de licencia ambiental, entonces el permiso, ¿cierto? Si una empresa quiere hacer una represa, por ejemplo, en un río, pues necesita una licencia ambiental para demostrar que no va a destruir ecosistemas ambientales esenciales, importantes, ¿sí? Para la prueba Saber 11, un dato muy clave y muy importante es que eh, muchos conflictos ambientales surgen cuando se intentan explotar zonas protegidas, como acá nos muestra el texto, el Parque Tayrona, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes les hablen de la explotación, de que van a dañar el tema central de ustedes de una vez, lo contextualizan a que están con un tema ambiental, ¿sí? Bueno, chicos, mientras tanto, yo acá les voy dejando a ustedes la asistencia, la van llenando y pues ya vamos por finalizado esta parte, ¿listo? Ya dimos respuesta a nuestro segundo bloque. Por favor, van diligenciando acá la asistencia. Yo voy a verificar que la mayoría ya la haya llenado. Listo. Bueno, mientras nos quedan ahí como 2 minuticos y mientras algunos terminan de hacer la asistencia, vamos a hacer este cuadrito que nos muestra para el texto. Entonces, el aspecto mencionado, que es el parque nacional, es el foco principal del texto, sí o no, y por qué nosotros lo sabemos. Entonces, ustedes qué dicen, es el foco principal, sí o no? Entonces, sí es el foco principal, ¿sí? ¿Por qué es el foco principal? Porque es el lugar afectado. Territorio indígena será el foco principal de nuestro texto. No, porque sabemos que no es la idea principal del texto, porque solo lo menciona y no profundiza en el tema. ¿Sí? Ellos solamente dicen que es un territorio ancestral, pero no más. Ministro de Ambiente, ¿será o no foco del tema del texto? No, ¿sí? Porque es el personaje del que hablan, o bueno, digamos que lo mencionan, ¿sí? Solamente a él lo mencionan, pero no es el tema central, ¿sí? Bosque seco será, a ver, acá me dicen, sí, el bosque seco no es el tema principal. Sí es el tema principal, chicos. Uno, el texto no lo menciona varias veces, y dos, digamos que es la zona que se quiere proteger, ¿sí? Con el texto del autor nos quiere decir que si se pone en marcha la construcción del hotel, muy posiblemente estemos dañando un ecosistema muy frágil como el bosque seco. Y por acá la licencia ambiental, ¿será o no el tema también central? Sí, porque es el foco principal del texto, porque esa licencia es la que hace que el ministro dé la queja, ¿no? De que la otorgaron, y es la que permite la tala, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos que sí hace parte y es una idea principal del texto? Porque la licencia permite la tala, y ese es el problema central. Ay, problema central
central del texto. Listo, chicos, entonces nos vemos mañana a la misma hora, a las 2:30. Conectados, por favor. Dejo ahí el chat un minuto y por favor se van desconectando, ¿listo?